Lectura comentada de la Biblia. Hechos capítulo 1 al capítulo 3. El inicio de la historia de la Iglesia, su propósito y funcionalidad. El libro de los Hechos fue escrito por un gentil que además es señalado como el médico amado. Fue también compañero de Pablo en su ministerio. Este libro es fundamental para conocer el desarrollo de la historia de la Iglesia. La mayoría de las denominaciones tienen cierta tendencia a buscar sus orígenes para probar que cada una de ellas son la verdadera Iglesia. Pero lo que vamos a observar en el libro de los Hechos es precisamente el desarrollo de la Iglesia como un cuerpo de Cristo que de manera funcional fue cumpliendo durante todo el primer siglo la voluntad de Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura. Y es precisamente en lo que se enfoca la historia del libro de los Hechos, cómo es que el Señor utilizó a la Iglesia, a sus líderes, las circunstancias y todo el entorno político y social del primer siglo para establecer el desarrollo y propósito de la Iglesia en el cumplimiento de la gran comisión que Cristo les dejó. Pero conocer el inicio de la Iglesia es fundamental no solamente para su desarrollo y cumplimiento de misión, sino que también es fundamental para su continuidad. Tal es su importancia que nosotros no estaríamos reunidos aquí 21 siglos después si dicho inicio no hubiese sido adecuado. Y quizás algunos digan, bueno, tendría que ser adecuado, porque es una obra de Dios. No era de cualquier hombre que pudiera haber fallado, era Dios quien estaba iniciando su iglesia y estaba controlándolo todo. Pero hay algo que no debemos olvidar ni dejar de lado, porque aun cuando hemos aprendido que nadie puede frustrar los planes de un Dios soberano, eso no quiere decir que no exista la oposición y lucha en contra de sus planes. La Biblia es el recuento de cómo el plan de redención de Dios se llevó a cabo a pesar de todas las oposiciones que de todas las formas posibles el diablo mismo y la naturaleza depravada del hombre han intentado oponerse a estos planes. Y por ello, hemos de ver en cada historia de la Biblia la maldad del hombre como una manifestación de un intento por frustrar los planes de Dios, pero esa misma historia muestra también, porque es el propósito de contar la historia, ver a nuestro Dios sublime y grandioso, haciendo que sus planes continúen, y la manera en que Dios lo hace es cómo llegamos a conocerle y a llenarnos de gozo al saber que tenemos a un Dios todopoderoso y soberano. Ese es el propósito de la historia bíblica, mostrar a un Dios glorioso para que nosotros, sus hijos, en todos los tiempos le alabemos y glorifiquemos por ello. Ahora, habiendo entendido que los planes de Dios se cumplen sí o sí, debemos saber y conocer las dificultades que estos presentan para que podamos valorar, guardar y amar todo lo que Él hace. Así que quizás desde el punto de vista humano, el inicio de la Iglesia presentó tres serias dificultades. Su fundador, el Señor Jesucristo, había muerto. Y segundo, no había venido a ellos quien había de dotarla de poder y de una personalidad espiritual única, para que no fueran simplemente un grupo de amigos, tampoco un club elitista, ni una cofradía de religiosos, sino verdaderamente una iglesia. Es decir, no había llegado a ellos todavía el Espíritu Santo. Y la tercera dificultad es que hacía falta un elemento humano, es decir, el sustituto de Judas, que por las palabras de Pedro debería ser escogido antes de iniciar con el trabajo. Así que veremos en estos primeros capítulos cómo es que fueron resueltas estas dificultades. Y es a partir de estos primeros capítulos que entendemos que la iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo que han sido redimidos y que se reúnen con el fin de capacitarse para cumplir con el plan de Dios. Pero ¿cuál es ese plan de Dios para la iglesia? Bueno, estoy seguro que si les pregunto recibiré varias respuestas y les quiero decir que casi estoy seguro que todas ellas serán correctas. Si me dicen que adorar a Dios y glorificar su nombre es correcto, pero diríamos que ese es el carácter de la iglesia. Si me dicen que ser capacitados y crecer en su gracia también es correcto, pero a eso le llamaríamos la funcionalidad de la iglesia. Pero respecto a su propósito, es decir, ¿por qué a Dios le plació salvar a personas y reunirlas en un grupo? ¿Por qué no simplemente de manera individual trató con ellos? Bueno, era necesario tener un grupo unido bajo un pacto doctrinal en una localidad
y luego darles un propósito, cumplir con su plan. ¿Y cómo se llama ese plan? Pues precisamente se llama la obra misionera. Ahora, déjenme decirles algo, el nombre misión u obra misionera o misioneros no aparecen en las Escrituras, pero es el nombre que le damos al trabajo integral que la iglesia debe cumplir. Cristo le dijo a sus discípulos cuál era ese trabajo en Mateo capítulo 28, haced discípulos. Y esa es la referencia a lo que llamamos evangelismo. El evangelismo no es solamente dar a conocer lo que algunos llaman el plan de salvación o arrancar una decisión acerca de recibir a Cristo. Hacer discípulos indica que conozcan a Cristo y que aprendan a guardar todo lo que Él ha mandado. Y para ello deben creer en Cristo, ser bautizados, establecerse en una iglesia. Pero aquí en el mandato hay algo que nos falta para que le llamemos obra misionera. Una persona debe creer, debe ser bautizada, debe ser establecida en la iglesia. ¿Qué nos falta? Pues ir a todas las naciones y buscar a esas personas. Y ese es el cumplimiento integral del mandato y propósito de la iglesia. Es el precioso fruto que da la iglesia y que Dios es glorificado cuando cumplimos su mandato. Así que veremos en el mandato de Cristo, en el inicio del libro, cuando les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las tres cosas necesarias para ello, para este cumplimiento, es que se debe cumplir el plan del Señor en el entorno geográfico de influencia de nuestra iglesia. Cristo les dijo a su iglesia de Jerusalén que deberían ser testigos en Jerusalén. En segundo lugar, se debe cumplir el plan del Señor fuera del entorno geográfico de influencia de la iglesia. Cristo les dijo que también deberían ser testigos en toda Judea, que era la región en donde se encontraba Jerusalén, y en Samaria, que era el entorno más inmediato fuera de su dominio político y geográfico como nación. Y tercero, la obra misionera se debe hacer siempre con el mayor esfuerzo posible y a cualquier costo. Cristo les dijo que deberían ser testigos hasta lo último de la tierra. Bajo estas tres necesidades para cumplir el mandato de Cristo es en lo que se desarrollará la historia del libro de los Hechos, con una narración vertiginosa y atrayente, a lo cual te pido que prestes mucha atención y a sus detalles que iremos comentando en el desarrollo de la lectura de este libro.